Bueno, muchas gracias, como no, al profesor Ricardo Emiliano y a todos los que han hecho posible todo este evento y que estemos aquí ahora, Teresa, Rebeca, Vanessa y todos y cada uno de los gestos que han convocado a este lugar en el que ahora nos hallamos. Empezando por el propio México, que no deja de fascinarme a cada paso que doy, al cual me siento en el deber de agradecer la acogida y la acogida desplazada hace ahora 80 años de más de 20.000 personas de nuestra tierra que tuvieron que huir de un sistema terrible. Yo siempre me preguntaba por qué precisamente en México y bastó un solo día paseando por sus calles para entenderlo todo. Bueno, cuando se inició el proyecto de este congreso se trazó una línea de trabajo que era el carácter escriturado, la escritura de Heidegger en torno a los cuadernos. Poco a poco se fue diluyendo. Yo, cabezón por naturaleza, seguí en ella y con esta insistencia voy a intentar presentar unas líneas quizás arriesgadas, pero espero que bonitas. En relación a los cuadernos y a su escritura, todos conocemos las diatribas, ese aplazamiento de su publicación. Ante ellos nos mantenemos en una distancia de vida. Nos hallamos sin duda a una cierta distancia. Hoy aquí la distancia se despliega en torno a los cuadernos negros de Martin Heidegger de un modo que parece asaltarnos, que nos avasalla forzándonos a tomar posición, conmoviendo nuestra postura en un sentido u otro en el círculo que irradian sus palabras y su relación con las acciones y los silencios. Entre las acciones y los silencios, el compromiso con el Partido Nacional Socialista y la aparente falta de palabras acerca de la solución final en tantas ocasiones mencionadas. Tras la publicación reciente de parte de los cuadernos, la impostura vendría dada precisamente por una falta de posicionamiento. ¿Cómo callar ante ello? ¿Qué decir? De forma más aguda en un momento como este, marcado aquí en un seminario en el que aparecen las palabras Heidegger y revolución. La lectura manda y ante ello el cuidado se crecienta. Toda lectura que lo sea puede resultar, como veremos, en parte catastrófica. Virginia Woolf afirmaba que hablar es provocar una explosión. ¿Vale? Y con ello asumimos la capacidad de un escrito de hacer saltar todo por los aires. Tanto es así que en atención a esta lectura que nos emplaza de forma inevitable, la cuestión parece retroceder, no sé si con cautela, y dirigirse hacia algo así como las condiciones tácitas de lectura de los cuadernos, también hacia las condiciones tácitas de escritura de los cuadernos. Desplazarse en dirección a lo inaparente del trabajo de la mano sobre el papel. Una publicación, la de los cuadernos, por cierto, tan tardía como paradójicamente anticipada, como explicó Emiliano hace poco. Solo desde aquí, en la debida distancia, vamos a leer lo que de revolución y lo que de revuelta haya en estos cuadernos. A no ser que sea precisamente esta distancia la que nos desvele contra todo pronóstico el impacto de estas palabras, revolución y revuelta. O dicho de otro modo, a no ser que no sea la revuelta nada, sin contar de hecho con esta distancia arrojada por los escritos. Pero en este momento aún debemos esperar, vamos a andar poco a poco. Hablaremos pues de la escritura y hablaremos también desde ella de la revuelta. Y como el cuidado manda, en un breve inciso convendría señalar un hecho paradójico. Cuando hablamos de la escritura y de la revuelta, el artículo la arroja luces de manera distinta en cada una de las palabras. Cuando hablamos de la escritura, ofrece una determinación constatable, sería la escritura de Heidegger o incluso la escritura, el hecho de escriturar en sí. En cambio, cuando hablamos de la revuelta o de la revolución, queda en el aire una indeterminación constitutiva. ¿Cuál es la revolución o cuál es la revuelta de la que cabe hablar? Hay una revuelta en Heidegger, es la de Heidegger. ¿Se puede hablar de una revuelta en Heidegger? En cualquier caso, atenderemos con ellos dos momentos claves. Nos moveremos entre uno y otro, los correspondientes a los años 1933 y 34, una reflexión express fundamentalmente, y en espera de la publicación en castellano de los próximos cuadernos, a ciertos escritos de 1945, la demarcación de esa época que desde luego en la cual renunciamos a toda comodidad, digamos. En un extremo y otro del compromiso con el movimiento nacionalsocialista en torno al cual gira el llamado caso Heidegger, del cual inevitablemente se deberá hablar. En cualquier caso, esta es la distancia y este es el lugar en que los cuadernos nos sitúan. No deja de resultar sorprendente que la escritura manuscrita llevada a cabo en privado inaugure un recorrido de tan largo alcance, de aplazamiento de la publicación, de anticipación de la publicación
Pero aún más significativo resulta que este recorrido sea objeto de un minucioso cálculo de publicación y previsión cronológica si pensamos que viene de la mano del autor más férreamente crítico con la razón calculadora y precisamente de la publicidad, con los procesos de plena puesta a disposición del ente por parte de la maquinación técnica. No podemos pasar por alto este manejo por parte de Heidegger de un cálculo de publicitación para la disposición precisa en punto, en un momento cronológico previsto de antemano y al cual deberían sujetarse los editores. En el manuscrito autobiográfico de 1937 y 1938, el Aves zu Wunschenswille, traza el plan a aplicar a su propia obra y con ello la separación entre dos planos, dos niveles solapados. Dice Volpi que siguiendo el ejemplo de la división de las obras esotéricas y esotéricas del corpus aristotélico. Efectivamente, se diseñaría o se prevendría una partición de las obras y de su propia publicación. Con ello, el plan clasifica y lo hace del siguiente modo. De manera muy rápida se encontrarían las clases universitarias, las conferencias, los apuntes para los ejercicios de los seminarios, los trabajos preparatorios, las reflexiones y esbozos, aquí se encajarían estos cuadernos sobre los que trabajamos, el curso sobre el Hegel y, en un último lugar, los Weiterreden. Desde luego, el aplazamiento, en este caso el aplazamiento de la publicación y el propio de la escritura, constituye un mecanismo en absoluto neutro en la configuración de la obra hasta el punto de venir el dispositivo de entrada o de exclusión, la demarcación entre lo público y lo exotérico, entre lo de adentro y lo de afuera, en lo que con dificultad se puede penetrar o en cualquier caso salir. Se aplaza como condición de entrada aún afuera en los escritos reservados en la partición. Estos dos términos, reserva y partición, son los utilizados por el propio Volpi. Remite esto más lejos. Podríamos anticipar, quizá, analogías. ¿Resguarda la dinámica del aplazamiento y de la propia escritura un movimiento capaz de establecer cierta exterioridad? ¿Traza el aplazamiento el posible acceso aún afuera del dominio de la metafísica, pongamos por caso? Pero vayamos poco a poco. Resulta necesario, ante todo, no anticiparse. Y aquí que Heidegger calcula, como decíamos, con gran minuciosidad y de antemano la publicación de los manuscritos de los cuadernos negros, hasta situarlos cronológicamente en los márgenes externos de su obra ya a partir reservada. Cumplido un tiempo, el escrito de algún modo vuelve, retorna. Da la vuelta y en su retorno, desde el antes, desde la reserva, da un vuelco. Reparte y replantea la obra en su totalidad. Da figura a la voz volcada en el trazo de la mano, a la voz que da la vuelta y torna, la voz de vuelta. Y aquí no debe dejar de revivirse el eco de la estima y de la estimum, y de su preeminencia en todo el decir de Heidegger. Devuelve la voz en silencio ahora, fuera ya de su tiempo de partida. Parece señalarse de alguna manera alguna torsión particular de la voz y el tiempo y la escritura, como si se anunciase en su desplazamiento el retorno del ausente. La fantasmagoría de un revenant, es un término que utiliza Rilke precisamente, que vuelve y viene para volver a decir. En relación con la escritura, en el juego de envío que inaugura con su retorno, se comprometen las nociones, de algún modo, de presencia, Anwesenheit y presencia, de Gegenwart, emplazadas o desplazadas en su vuelco, en el pliegue de su vuelta tan cumplida como en todo momento pendiente y siempre en suspenso. Así pues, desde este plazamiento, desde esto escrito, nos disponemos a leer la particularidad de la indeterminada revuelta, de la revolución que está aún todavía en espera. El marco es difuso y parece poder venir dado tentativamente por términos como diario filosófico o diario de pensamiento. Hacia ellos apunta con cautela Troni, tan pronto como el manuscrito elude semejante cuña, a mi parecer. Más allá de la etiqueta inmediatamente aceptable, nada hay que permita dar el paso a un registro diario, la relación fecha a fecha o el sometimiento cronológico de evidencias meramente subjetivas. Solo en su superficie podrían considerarse los cuadernos diarios, menos aún desde la experiencia del desdoblamiento o retardo del hoy impreso, aquí intencionadamente en la escritura. De algún modo es lo cronológico, la noción del tiempo cronológico la que se cuestiona en tiempo. Hablaremos, pues, de la escritura, para ella y con ella hacerlo sobre la posible revuelta. No obstante, atendiendo a los cuadernos, convendrá leer antes aún de hablar, leer si cabe lo escrito sobre la escritura, rastrear sus trazos precisamente en estos manuscritos. Y de nuevo Heidegger da indicaciones.
No decir inmediatamente, ni menos aún escribir inmediatamente. Nos vamos a dedicar a intentar leer, dilucidar, interpretar el fragmento 140 de Reflexiones 3, que es justamente en el que nuestro compañero se ha quedado anteriormente. En él el mandato parece claro: no decir, no escribir. Pero la negación recae más bien sobre el adverbio repetido, ante todo, no inmediatamente. Es la inmediatez la que se ve cercenada por la negación, para recaer luego en los verbos. Como si se excluyese, en el caso de que fuese posible no hacerlo, toda posibilidad de decir o escribir fuera de mediaciones. Dicho es que el imperativo contra la inmediatez imanta el conjunto de los cuadernos, y más allá de ellos a las obras completas que a posteriori deberán cerrar. No ya, no ahora sin más, no en este ahora. Algo mediante ha de interceder por fuerza, se ha de interponer. Dibuja con ello casi un plan de acción, pero una acción que desvela un desequilibrio solo atendido de soslayo. Junto a un no decir, hallamos un ni menos aún escribir. La escritura se ve entonces más hondamente afectada por la negación de la inmediatez. Esta es la tensión a la que atender para situarnos entre escritura y revuelta, el emplazamiento preciso para la interpretación del acto escritural. En esta negación de la inmediatez quizás se podría oír al Hölderlin, que interpreta a Sófocles, y la imposibilidad de recibir lo inmediato, tanto para lo humano como para lo divino, o la confrontación con los distintos géneros de dialéctica que lleva a cabo Heidegger. Y entrada, que se adquiera el tono imperativo, excluye la posibilidad a la que de manera más común podríamos acudir, pensar que no cabe la inmediatez en la escritura porque la escritura, en tanto que técnica manual, siempre supone un trabajo y una mediación. No es meramente aceptable esta interpretación, dado que se exige esa no inmediatez. Más bien parece apuntarse en dirección contraria, como si la inmediatez constituyese un peligro mayor precisamente en el caso del trazo sobre el papel. Ese peligro es el margen que contra todo pronóstico delimita el escrito e impulsa su aplazamiento. La sentencia abre el parágrafo 140, como hemos dicho. Es justo el momento en el que Heidegger abandona el rectorado. Los cuadernos pivotan muy a menudo por estas fechas en torno a la educación y a su relación con pueblo e historia, como hemos tenido el placer de escuchar anteriormente, alrededor de lo que lo destinal pudiese quedar en ella, en esta tarea del educador. Poco antes del cese como rector, esboza en el párrafo 106 5 líneas como 5 exigencias arrojadas a aquellos que están trabajando aquí. Dice en referencia a los educadores o a los pensadores. Y entre ellas nos vamos a fijar solo en la primera y en la quinta. La primera dice: debe quedar claro que esta misión del filósofo que antecede en mucho no se deje desplazar por la premiosidad de lo actual ni por la dimensión pública de los emprendimientos. Luego, en segundo lugar, la quinta y última exigencia es no perder jamás de vista la mediatez esencial de toda dirección espiritual. Esta constelación, el manuscrito, subraya, en el texto aparece en cursiva, los términos trabajo, jamás y mediatez. Se alumbra así, pues, en la tensión mutua entre estos términos, un apuntar hacia el trabajo en tanto que negación de lo inmediato, dado desde lo cual brotaría lo espiritual. En cualquier caso, es la propia tarea del pensar y de la educación lo que se pone en juego. Es la filosofía de lo que se trata en último término. De alguna manera también se está anticipando aquello que en el año 49 denunciaría la Carta sobre el Humanismo con gran vehemencia, que es este ensalzamiento de la publicidad y este arrojo al hacer todo público. Pero también en los cuadernos negros, un poco antes, dicen: arrastrar todo a lo público significa aniquilar toda existencia real. Al fin y al cabo, todo esto no es más que un marxismo invertido, y en cuanto tal, resulta tanto más peligroso, porque el engaño espiritual queda ahora más solapado, más silenciado que nunca. Y todo ello sin que la posibilidad de callar ni siquiera se contemple. No olvidemos el peso de este callar impondrá luego, cuando se trate precisamente del exterminio. Y antes de 1933, el problema de cómo decir aparece acuciar a Heidegger. En un parágrafo de Reflexiones 2 iniciado bajo la rúbrica Filosofar escribe, entre gran número de interrogantes y exclamaciones. ¿Pero cómo se hace este esbozar que constituye anteponiendo? ¿Escribiendo acaso volúmenes que sean todo lo gruesos que se pueda? Entre exclamaciones. No. Pero pese a algún tipo de comunicado, pese a todo ello, algún tipo de comunicado así será necesario. Sí,
pero no un comunicado masivo, sino un comunicado simple, despacioso, abarcable, y sin embargo justamente inagotable, que acucie sin parar, que interpele sin cesar. Así pues, señala de algún modo a un interpelar lento, despacioso, manual y casi artesano, fuera de un tiempo, a la vez trabajo de escritura y tiempo escrito. Aún más, o aún menos, en el caso de la referencia más, el movimiento es constante y hostil a la mano, no es de hoy. No hay manejo público, indesplazable, se aplaza, se aparte de un movimiento contraactual que excede la mera actualidad, en el instante mismo, pero no de forma inmediata, como si hoy sufriese un pliegue o una rasgadura, hoy hemos hablado de la rasgadura, en un tiempo fuese desplegado en esta brecha. Esta es la exigencia y esta es la prohibición que solo la mano puede acatar. Nada más lejos, pues, de un diario. Die Tagebuch in Zeitung. La temporalidad desplegada en escribir es otra. El parágrafo 140 dice de forma completa: no decir inmediatamente, ni menos aún escribir inmediatamente sobre Heráclito, Kant, Hölderlin, Nietzsche, sino en medio de un agradecimiento oculto, transformarlos en poder y en densidad. Y solo entonces, si es que se logra hacer esto, resituarlos como completos extraños en lo grande que tienen de más propio, pues de otro modo los hacemos partícipes de nuestras medias tintas. Remarquemos que se ubica en el lugar determinado de los cuadernos en que se atiende a cierta acuciante penuria o precariedad, la nota, de la que Heidegger, habiendo abandonado ya su puesto de rector, es testigo, parece ser que desde hace mucho tiempo. El término noto se repite periódicamente y cobra centralidad en un texto, en casi una homilía del año 1945 que recibirá el título de la pobreza. Líneas más arriba dirá que esa penuria es la penuria suprema de una época precisamente sin necesidades. Penuria sin necesidades, necesidad propia de cuando no se necesita. La aparente contradicción redunda en un vuelco y en el giro que torna invisible aquello que salta de forma acuciante. El salto resulta discreto. No se ve ni da señal de alarma, esquiva toda perfección inmediata. Las líneas de Heidegger suelen arremeter a menudo contra esta, él dirá, mediocridad, la que dentro del partido y en su papel en la universidad no ha hecho más que hacernos pasar hambre, llevándonos con cáscaras vacías. Este sería algo que podríamos considerar un anclaje histórico y al cual nuestro compañero ha aludido antes. En cualquier caso, el aplazamiento corresponde de algún modo a la renuncia a un manejo y a la mera actualización publicitaria y a la puesta bajo la plena disponibilidad que fundamenta toda discursividad tematizante. Estos, Heráclito, Kant, Hölderlin, Nietzsche, los núcleos de transformación de la verdad en la metafísica, no caben ser hablados bajo un sobre, entre comillas, y el sobre es perfectamente subrayado. No se escribirá inmediatamente, tampoco se escribirá sobre. Las comillas se desplazan sobre este sobre. ¿Para qué? Precisamente para pensar y agradecer Danken und Denken. De manera que esto redunde en una concreción de poder y densidad. Macht und Dicht. En estas palabras resuena el poder como también resuena la sed y junto a ello retorna el eco de lo denso, el espesor de la niebla, las Dicht. De hecho, en Hesío las musas precisamente bajan del Helicón envueltas en niebla noche tras noche durante 9 días sucesivos. De algún modo el poema, las Gedicht, densifica y expresa contra toda pretensión de transparencia y más allá de todo sobre. También el trazado de las letras, también la escritura. Quizá por eso se imponga como tarea escribir los diálogos ocultos del lenguaje, dirá poco antes en los cuadernos. Escribir de nuevo el escribir en atención al soterrado cómplice de aquello no reconducible y cercano a la marginalidad, y es así como caracteriza el ser. En una primera lectura podría sentirse resuelta del siguiente modo, en relación a ese abandono del sobre todo porque dice que una vez sacada esta publicidad resaltarán en tanto que extraños lo más propio que hay en ellos. Se podría pensar que resaltarán dada su grandeza en contraste a la mediocridad. Pero bien se podría poner el acento sobre las palabras precisamente, ya no solo grandeza, sino extraño y propio, la extrañeza y la propiedad. En cualquier caso, no cabe ninguna ascesis en relación a estas palabras. Sea como sea, volvamos a lo dicho. La medianía choca y conmociona en su mediocridad. La mediocridad nos asalta, es lo mediocre.
Es el constante polemizar de Hayek en los años 33 y 34. Más adelante, en dos parágrafos más previos, en el parágrafo 138 de Reflexiones 3, dirá: ¿acaso la conmoción actual es solo la precursora de un viraje de vuelta completo y auténtico desde el fondo? Un viraje de vuelta con el que se deshace el enredamiento en meros envases. En este parágrafo 138, el preludio del que surge 140 y la prohibición a la inmediatez en la escritura, el golpe de la penuria imprime el movimiento propio para salir de ella, para deshacer el enredamiento de los envases, para dar un giro de vuelta. El término utilizado es precisamente Umkehrung. ¿Cuál es la relación, pues, entre esta Umkehrung y el tiempo del pliegue y vuelco de la escritura? ¿Dispone la Umkehrung el agradecimiento mediador que identifica y ejerce poder, fuerza de la obra, fuera ya de la obra tematizante, fuera ya del sobre? ¿En qué manera participa de la tensión entre la extrañeza y la propiedad? Dicho de otro modo, sobre lo que se pregunta es sobre la constelación y la relación mutua entre escritura y Umkehrung, entre escritura y vuelco. Este es el vuelco, este es la Umkehrung. La palabra resulta intraducible en todas sus múltiples caras. En ellas es reconocible su parentesco, como no, con la guerra. En ella también se pueden localizar o se pueden reconocer lecturas de Heidegger. Como no, esta primera lectura sería una vez más Hölderlin. Inmediatamente se reconocen precisamente las anotaciones de Hölderlin sobre Sófocles, en la medida en que la Umkehrung se corresponde con la cesura, con un instante contrarrítmico. Son las palabras que utiliza Hölderlin, en las que el protagonista de la tragedia, al fin y al cabo el núcleo o el espacio, la plaza en la que gira el conflicto originario, recibe el golpe inaplazable que tras su retardo debe cumplirse, el punto de giro en el que la tragedia entera da un vuelco. Antígona deviene irremediablemente condenada y antes de cualquier acción, Edipo es sabedor de su posición de criminal, siempre demasiado tarde y a la vez en el momento justo. Es simultáneamente el punto de equilibrio compositivo y es también el momento de torsión en que el acontecer de los mortales se da un quiebre, un agrietamiento, un corte, una cesura en que surge precisamente lo absolutamente indisponible. A esto Hölderlin lo denomina lo aórgico, aquello no orgánico, desde luego no organizable, aunque también es dicho bajo otras palabras, lo sagrado. Es el punto en el cual la infidelidad a lo sagrado, la ruptura con la ley sagrada, deja precisamente huir al Dios y al mismo tiempo manifestar su poder. Si traducir es comprender, como dice Heidegger, pero a la vez no hay traducción sin conmoción, que decía Carlos Riva. Umkehrung traduce, pues, en la próloga de Hölderlin la palabra catástrofe griega. Todo es rítmico y acontece en la tragedia, dejando ver, señala Hölderlin, el carácter fácticamente letal del lenguaje. Hölderlin afirma que la palabra mata. Si al principio afirmamos con que hablar es provocar una explosión, he aquí un rostro de este hecho. En la justa violación del orden, lenguaje y catástrofe se tocan. Como decía Blanchot, escribir es anticipar la muerte. Y por lo tanto, en la escritura, en esa disposición del aplazamiento, en ese corte, será una presencia de la mortalidad. Pero quizá no sea esta la única imagen de la explosión, su deflagración única ni su único foco. Quizá otro origen, otra lectura del escrito sea la que realiza Heidegger, de un autor siempre presente pero casi nunca mencionado, que es Karl Marx. Precisamente desde Karl Marx podemos arrojar luz sobre esos términos que hemos subrayado y que hemos dejado en suspenso, que era el término extrañación y propiedad. En el año 1932 se lleva la edición de los escritos tempranos de Marx en Alemania. Heidegger la adquiere y la trabaja durante toda su carrera. Y haciendo menciones siempre de soslayo, con gran cautela, lo trata, pero jamás pasa por él. Habría que interpretar hasta qué punto el diálogo con Junger no es también un diálogo aplazado y simulado con Marx, cuando sí se podrían mencionar ciertos apellidos, Nietzsche, pero se tenían que evitar ciertos otros, Marx. Y como siempre el ataque que Nietzsche realiza al bolchevismo lo hace en la definición ofrecida por Lenin, no por Marx, la de Estado más solidificación total. Con lo cual, el lugar de Marx resulta como mínimo problemático, sino tremendamente sugerente. Sea como sea,
en el inicio, en la apertura del tercer manuscrito de Marx, aparece algo que a nuestros oídos ya suena un tópico, y es que la propiedad privada como actividad para sí, como sujeto, como persona, es del trabajo. Los términos que aquí se manejan, más allá del tópico, el por todos conocido es das Eigene, lo propio, la propiedad, Eigentum, pero también la actividad, la Handlung, y el trabajo, das Arbeit. Pensemos hasta qué punto los pensadores y los educadores eran los trabajadores de aquí, y a partir de ellos se refería esa interpelación a ellos. Hasta qué punto también de lo que se trataba, de alguna manera, era de destacar la grandeza sobre la penuria de la plena puesta a disposición y, por lo tanto, del mercadeo de la educación y de la universidad, al cual ya hemos acudido antes. De alguna manera, Marx resuena de manera tácita de forma constante. También podemos leer que la superación positiva de la propiedad privada en cuanto al autoextrañamiento, Selbstbefriedigung, del hombre y por lo tanto como apropiación real de la esencia humana, será bajo la forma de un pleno retorno, son palabras de Marx. Poco antes hablará de la Selbstbehauptung del trabajo o del trabajador. Es el tercer de los cuadernos manuscritos. En cualquier caso, para no dejamos de saltar de unos manuscritos a otros, al fin y al cabo, de 1844, que serían los de Marx, o de 1934, los de Heidegger. De algún modo, de lo que se pone en juego a lo largo de Reflexiones 3 es la valoración de la educación, la valoración del pensar y la filosofía ya como una acción, como una Handlung. Y aquí se ligan los términos Handeln und Denken de manera, de alguna forma, inseparables. ¿Es posible desde aquí ignorar la más aguda actualidad de la mano que escribe y piensa? Respondamos sin dejar de oír las resonancias del manuscrito de Marx en el curso sobre, o deberíamos decir, en o desde Parménides. En este curso sobre Parménides podemos leer en reacción otra vez sobre la escritura. Nos movemos al año 1942. El hombre actúa, Handel, a través de la mano, pues la mano es junto con la palabra la caracterización esencial del hombre. Solamente el ente que tiene, como el hombre, la palabra, también puede y debe tener la mano. Y continúa un poco más adelante. No es casual que el hombre moderno escriba con máquina de escribir y dicte, la misma palabra que poetizar, dicten o densificar, en una máquina. Esta historia de los tipos de la escritura, de la tipografía, es una de las principales razones para la creciente destrucción de la palabra. Es en los manuscritos de Marx donde también se menciona que es la máquina que da fuerza a la que se apropia del hombre más débil. Y las consecuencias se refuerzan aún más un poco más adelante, termino muy pronto. La escritura maquinal despoja a la mano de su rango en el dominio de la palabra escrita y degrada la palabra a un medio de mera comunicación. Además, la máquina de escribir ofrece la ventaja, entre comillas, ventaja, de ocultar el manuscrito y con ello el carácter. En la máquina de escribir todos los hombres tienen el mismo aspecto. Como en la educación, la jerarquía se traza y fija con movimientos semejantes, también como en el caso de Marx. Se da una ordenación de mayor a menor nobleza, poniendo en primer lugar el trabajo manual y finalmente desembocando en un nivel más bajo aquello maquinal. Suena inmediatamente, o de forma inmediata, una carta dirigida a Witold Kulewicz, traductor polaco de las elegías de Lublino, en la cual Rilke dice: ahora llegan de América vacías cosas indiferentes, pseudocosas, trampas de la vida. Una casa en la mente americana, una manzana o una vida americana, no tienen nada en común con la casa, la fruta, el racimo en que habían penetrado la esperanza y el ensimismamiento de nuestros antepasados. Las cosas vivas y animadas, las cosas que comparten nuestro saber, decaen y no pueden ser ya sustituidas. Las cosas, los pragmata, también relacionados con la acción, decaen en su disolución maquínica, en lo consumible de inmediato. La afinación con la crítica continuada al americanismo en los cuadernos resulta aquí bien audible. También resulta audible la tarea del escritor, poeta de Rilke, y de ese ángel que torna y retorna y que reactiva de nuevo aquello que ha cesado. De nuevo, la cronología o el tiempo cronológico experimenta una caída, en palabras en este caso del propio Rilke. Este es el tiempo de los cuadernos que nos emplaza y nos vuelve a emplazar.
Trazando estos recorridos encontramos un Hölderlin que encarna y nos presenta esta quiebra propia de la revuelta, un Marx que también anuncia en palabras que el salto de Sprung es necesario el salto entre la Notwendigkeit y la necesidad y la libertad, das Freiheit, y un Heidegger que recorre y que recoge esos términos modificándolos en el caso de la propiedad, que dice, si el giro, la Umkehr, es pensado más profundamente, entonces todo queda girado, todo queda dado la vuelta. La libertad es la necesidad, en la medida en que lo liberante, lo no necesitado por la necesidad, es lo no necesario, la liberación de esa apremiante actualidad. Ser pobre, pues, en 1945 quiere decir no carecer de nada, salvo de lo no necesario. Efectivamente, todo da la vuelta. Los términos se invierten en una donación de nuevos sentidos. La Kulagar traduce un Kegel, por lo tanto, como catástrofe, como vuelco, como revuelta y también como revolución. Faltaría preguntar desde la escritura o ver en la escritura esa apertura y desplazamiento, una suspensión del tiempo cronológico y la puesta a plena disposición del dominio técnico mundializado. Y en ese sentido también la escritura por ello como condición del vuelco y de la recuperación de un actuar capaz de desplazar los hitos de la metafísica, Heráclito, Kant, la lectura de cada uno de estos autores, como lo más extraño en su propiedad precisamente en este mero poner siempre a disposición. Y a la vez, desde la escritura cabría ver la Umkehrung, la revuelta, la revolución, como esa torsión en la que en el tiempo escrito, ya no cronológico, ya no disponible, lo extraño deviene propio en su extrañeza, en su exterioridad no asimilable en la densificación de un decir indisponible, que ya es obrar, Handlung, que ya es actuar, y que fuera ya de un no inmediato y calculado, es operante y es efectivo. Es la revolución y el vórtex del decir o la revolución aún por decir, y el actuar una vez más se desplaza en esto, decir y actuar, se desplaza la línea de disposición absoluta. Es al fin la revuelta de una escritura que nos reúne y nos reúne hoy aquí, en la lectura misma, haciendo posible y efectivo este vuelco, desde los cuadernos, aplazados de lo dicho por Heidegger, ya no dirá más aún el vuelco dado, una vez más, en relación al mal llamado caso Heidegger. Muchas gracias.